Hola, mi nombre es Ana Lourdes Soto Guerrero, soy de la Brigada 608 del Laboratorio de Electrónica 1, que es impartida por el ingeniero Carlos Martínez. En este video vamos a ver lo que es la práctica 7, que se llama las curvas características de un transistor bipolar. El objetivo de esta práctica es obtener y observar las curvas características de un transistor bipolar, esto con la ayuda del osciloscopio. Asimismo, se pretende aprender a calcular la ganancia de corriente tanto directa como alterna del transistor. Para realizar esta práctica hice el circuito en el programa de Multisim, y este circuito se compone de una fuente de voltaje directa variable que va de 0 a 25 volts, tres resistencias, los cuales sus valores son 100 kiloohms, 100 ohms y 3.3 kiloohms. Un transistor de modelo 2N3904, que es el que nos pide la práctica, una fuente de voltaje alterna de 120 volts y 60 Hz, un transformador de una relación de 10:1, el cual convierte el voltaje de 120 volts a 12 volts y lo manda hacia un puente de diodos, que este puente nos sirve como rectificador de onda completa. Este puente es de modelo 1B4B42 y se escogió tomando en cuenta las características que nos pide el manual, que es que sea de 1 ampere y de 50 volts. Con respecto a los instrumentos que utilicé en esta práctica, es un multímetro con el cual medimos el voltaje de la resistencia de la base, que es de 100 kiloohms, y también se usó el osciloscopio, obviamente, para observar la curva característica del transistor bipolar. Para obtener la curva característica, lo primero que hice fue ajustar el voltaje el que se quiere observar. En este caso lo vamos a ajustar a que el voltaje de RB sea de 2 volts, por lo que el voltaje de entrada lo vamos a poner a 275. Y hasta 275 vamos a verificar que el voltaje de RB nos dé 2 volts. Como podemos observar, si se pasa poquito, pero sí se acerca. Entonces vamos a seguir a observar su curva característica. Bueno, y aquí ya le pusimos play para que se vea mejor y podemos ver esta curva característica. Anteriormente lo que hice para poder observar esta curva característica fue ajustar los canales de multímetro. Lo puse en escala de 2 voltios por división el canal A y el canal B a 1 volt por división, y el base lo puse a 500 megasegundos. Y cambiamos, estaba principalmente en el modelo IET y lo cambié a BA. En la práctica nos pide otros rangos, sin embargo, para que se visualice muy bien aquí en mi programa, pues los cambié a estos. Y pues como podemos observar, sí se puede ver la curva característica del transistor, que es esta. Asimismo, vamos a repetir ahora con otro voltaje más grande para ver la diferencia. Y seguimos los mismos pasos para obtener pues, la curva. Entonces vamos a cambiar, pues para que se alcance a ver la diferencia, lo vamos a poner en 12 volts. Y vamos a observar que aquí el voltaje de RB va a ser de 12. Aquí está, se acerca muy bien. Y pues vamos a proseguir a ver la curva que forma. Aquí podemos observar la curva cuando el voltaje de RB es de 12 volts.
como podemos observar, esta curva se hizo más alta. Y asimismo, el punto, como quien dice, a donde se llega a estabilizar, pues tiene un valor más grande. Lo cual, pues, tiene mucha lógica porque lo que representa esta curva es la corriente de B, la corriente de la base. Y pues como ya sabemos, cuando aumentamos el voltaje, pues también vamos a aumentar la corriente. Así que entre más grande sea el voltaje, pues más alta será esta curva. Se va a estabilizar un punto más alto. Por otra parte, otra cosa que nos pedía esta práctica es lo de obtener o calcular la ganancia de corriente. Para hacer esto, yo utilicé dos fórmulas. La primera es que la corriente de colector es igual a voltaje entre resistencia. Y la ganancia de corriente va a ser la corriente del colector entre la corriente de la base. La corriente de la base es algo que ya nos da el problema, que está aquí 60 microamperes, 40 microamperes, 80 microamperes, y también nos da lo que es el voltaje PCE, que nos dice que es de 10 volts. Entonces, lo primero que hacemos para calcular esto es ver en el osciloscopio. Bueno, primero vamos a calcular lo que es para 60 microamperes. Entonces, para que nos dé 60 microamperes, el voltaje de RB tiene que ser de 6. Y pues lo vamos a cambiar a 6 aquí. Aquí vamos a poner 6,75 para que el voltaje de RB nos dé 6. A ver, comprobamos. Si nos da 6, entonces vamos a proseguir en la curva. Vamos a calcular lo que es el voltaje. Aquí está. Bueno, como nos dice que el voltaje de CE es de 10, nos vamos a ir aquí donde el voltaje nos diga que es de 10. Pues al final, aquí nos dije, cuando el voltaje es de 10, se tiene un voltaje de 1.1 volts. Entonces aquí está, vamos a dividir. Y pues la resistencia es el valor que está aquí. Entonces vamos a dividir 1.1 entre 100 ohms. Y eso nos va a dar la corriente del colector. Cuando la corriente que nos da la corriente es de 60 microamperes, la corriente de base. Y esto nos da que la corriente del colector es igual a 0.011 amperes. Entonces, ya teniendo la corriente del colector, ya podemos calcular la ganancia de corriente, que como dijimos es igual a la división de la corriente del colector entre la corriente de base. Entonces dividimos 0.011 amperes entre 60 microamperes y esto nos va a dar que tenemos una ganancia de corriente de 183.33. Y pues para calcular cuando la corriente de base es de 40 o de 80, pues hacemos lo mismo. Bueno, como ya abarcamos todos los temas que nos pide esta práctica, pues este video ha llegado a su fin y muchas gracias por su atención.